notorio que vamos a hablar acerca de la oración. Amén. Así, dentro de este tema tan, diríamos así, de pronto tan recurrente, que la iglesia siempre lo mantiene de manera prominente, en alto, la oración. Sí, bueno, tendríamos en todo caso que dar ciertos aspectos generales. Cuando hablamos del orar, hablamos, como usted ya lo reconoce, del hablar con Dios. Mas, sin embargo, el énfasis que Juan le quiere dar a esta porción, no es a cualquiera. Cuando usted viene y venga, por favor, a verificar el texto del versículo número 13 de la primera carta de Juan, capítulo 5, dice: estas cosas os escribo a quiénes, mi amado hermano. ¿Podría leerlo? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esto es muy, pero muy importante como para poder tener la base inicial de la oración o la construcción inicial de la oración. Una oración, asumida con el poder de la fe en Cristo, el Hijo de Dios, es una oración obviamente eficaz. Es una oración que desde ya, diríamos, contiene el elemento más queriendo ser de pronto trillado, más elemental, más básico, el principio, mi amado hermano, es Cristo en todo y para todo. Cuando vamos a la Escritura nos dice en el verso 13, recordándolo, les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, una oración con este fundamento, obviamente, mi amado hermano, que desde ya es una puerta abierta. Una puerta abierta, ¿para qué? Para poder hablar con libertad, para poder hablar con confianza, con la certeza, la seguridad, llámele o póngale usted el sinónimo que usted desee. Cuando uno tiene, digamos, como parámetro de fe, claro que cree en Jesús y que Él está de alguna manera escuchando, le está oyendo, está así atento a esas palabras que usted va a proferir, de seguro su oración, mi querido hermano, no va a ser rechazada, sino que por el contrario va a mantener usted la apertura y la atención que usted tanto requiere para poder en Dios descansar. Mi amado hermano, como usted bien ha recordado en otras enseñanzas de la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 usted recordará el contexto bíblico. ¿Cuántos recuerdan los pasajes anteriores al versículo 13? De las cuales Juan recordaba a la iglesia que allá en el cielo hay 3 personas que dan testimonio acerca de Jesús, hablando de Jesús mismo incluido, y que aquí en la tierra también había testigos fieles de su obra providente de redención. Mi amado hermano, esto obviamente se lo declara en el versículo número 7 y verso número 8. Claro, Juan lo toma como referencia, dejando asentado de que Jesús no es un fantasma, no es un espíritu que tomó un cuerpo y se posesionó y apareció. No, Jesús es el cumplimiento vital de las Escrituras, en medio de obviamente de una raza que pasó, hablando de la raza humana, pasó desapercibida su presencia. Pero no fue así para con la iglesia. Para con quienes creyeron, para con quienes aceptaron su aparición, aceptaron su atenimiento y le dieron obviamente el sitial, la dignidad que él tenía. Para esa iglesia, cuando vamos al verso 13, es que Juan ratifica, en este caso, la fe de los creyentes en su Creador. Dice en el versículo número 13 más adelante, para que sepáis. Por eso creemos en Jesús. Primeramente, para tener la certidumbre de que tenemos, ¿qué cosa? Vida, dice ahí, vida eterna. Esto, mi amado hermano, no se lo, diríamos así, no se lo comienza a creer luego de la muerte. Es algo que la iglesia ya está en plena certidumbre de que la tiene. Amén. Y eso desde ya. No desde cuando morimos. El creyente cree en la vida eterna, desde el momento en que aceptó y recibió por esa misma fe a Jesús como Salvador. Ahora bien,
El enfoque en esta noche obviamente vamos a resaltar, no es tanto en el aspecto de la vida eterna, de lo cual ya se analizaba en textos anteriores, sino más bien de la oración. Pero claro, había que dejarla, digamos, o había que refrescar la introducción de que toda persona que se involucra en la oración tiene como una plataforma que es la fe absoluta en aquel a quien le ha creído. Ahora bien, en el versículo número 14, que es un derivado de esta base, dice, y esta, hablando de esa certeza, de esa certidumbre, y esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, hay una prueba o una evidencia de esa fe. Mi amado hermano, de hecho usted podría recibir mucho criterio, muchos aspectos a manera de libros, de comunicación, de que el hombre, esto a manera de ejemplo, de que el hombre no descendió de pronto, como lo dicen en este caso los filósofos, los ateos, que no descendió de Dios, en todo caso, sino de dónde? Del mono, ¿verdad? Pero hay gente que, ojo, aun cuando son criterios humanos, le dan toda la certeza y la credibilidad al respecto. Pero aquí hay un problema. Sí, ¿qué demostraciones, actuales ellos me pueden dar acerca de esto? Demostraciones actuales. ¿Qué evidencias actuales, no del pasado, actuales se podría, en este caso, constatar dicha creencia? Mi amado, eso difiere de nuestra fe. Porque lo que nosotros creemos en la actualidad se puede probar. A diferencia de lo que cree el hombre. Esto hablando, vuelvo y repito, a manera de ejemplo, acerca de la doctrina, por quererle decir de esta manera, de la teoría de la evolución. Mi querido hermano, la iglesia tiene certeza o prueba evidente de que nuestra fe es verdadera. ¿Por qué? Porque la confianza que los hijos de Dios tienen es esta. Verso venga conmigo por favor, número 14. Dirá cualquier hermano, pero ¿cómo tú estás seguro que crees en Dios y Dios es real? Por esta situación. Verso número 14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y por ende, al escucharnos, ¿qué cree usted que Él hace? Nos responde. Mi amado hermano, una cosa es creer, vuelvo y repito, en que el hombre tenga la certeza de que desciende del mono. Pregunto, si le hay algún beneficio en el hacerlo, creer esto. ¿Viene a su vida algún beneficio? Pregunto yo. ¿Recibe algo por creer en esto? ¿Qué puede él sacar de conclusión acerca de todo ello? Absolutamente nada. Y lo que es peor, no lo puede probar. No tiene la certeza, no tiene la seguridad, no hay base, ni siquiera, mi amado hermano, base, podríamos decirlo en cuanto a la ciencia humana. No hay una base de estudio que le pueda decir, por esto y por esto y por esto, tú desciendes del mono. Mi amado hermano, no así los hijos de Dios. Nosotros sí tenemos base en la actualidad de que estamos en la verdad, de que Dios es real, de que su presencia, hermano, como bien lo declara la Escritura, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cómo yo pruebo eso? ¿Cómo yo estoy seguro de aquello? Porque cuando yo clamo al que los otros niegan, Él a mí me responde. Esa es la gran diferencia. Ellos podrían creer o no creer, pero para los que están seguros en la fe cristiana, para lo que ellos rehúsan creer, para mí es efectivo. Ellos dicen, no, pero es tu fe, no la fe en Dios, no es mi fe. Mi fe no vale ni 2 centavos. La mía. Todo hombre tiene fe en algo o en alguien. Pero, amado hermano, solo la fe depositada en aquel ser que está en el cielo es la que puede hacer mover las montañas. No mi fe, sino la fe depositada en el Dios que puede hacerlo. Mi querido hermano, yo quisiera de primera mano, que venga conmigo a uno de los evangelios.
Vamos a ahondar en esto porque hoy vamos a dar un énfasis un poco diferente a este estudio. Venga conmigo, mi querido hermano, al Evangelio de Mateo, capítulo número 21. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Veamos y vamos a ver ciertos aspectos referentes a esta enseñanza. Mateo capítulo número 21. ¿Lo encontró ya? Versículo 21 también al verso número 22. Usted sabe que esto se desprende de una enseñanza con respecto a una higuera. A una planta que da higos, el cual, como lo dice el contexto bíblico, el Señor, metiendo su mano en la higuera, ¿qué pasó? No encontró ni uno solo. Y obvio esto provocó en Jesús de que maldijera la higuera. Lo hizo por una sencilla razón, no porque quería maldecir, sino porque quería dar una enseñanza espiritual a sus discípulos, ya que ellos vieron, o por lo menos fueron testigos de que Jesús, me rebuscó entre la higuera, no sacó nada, y lo vieron o lo escucharon, que maldijo a la higuera. Nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y a los que fueron a la ciudad y retornaron, ¡oh sorpresa! Esa higuera se había totalmente secado. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál fue la enseñanza? Verso número, de hecho, venga conmigo desde el verso número 20. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida? Porque una higuera o como cualquier otra planta se puede marchitar, pero esto toma un proceso. Pero en este caso en particular, esto fue instantáneo. Y ahí, en el versículo número 21, Jesús les responde y les dice, de cierto os digo que si tuvieras fe, la pregunta es ¿en qué o en quién? Fe. Yo en un determinado momento cuando enseñaba en los seminarios, siempre daba este tipo de, de aporte, a manera de enseñanza para refrescar o reforzar, el estudio. Hay quienes tienen fe en la fe y no fe en Dios. O tienen mayor fe en su fe que en Dios. Y esto es un abismo a la hora de, ponerlo en evidencia, en práctica. ¿A qué me refiero? Hay quienes, mi querido hermano, de alguna forma, están más seguros de lo que ellos sienten o creen sentir que en sí mismo, en Dios. Un ejemplo. Hay quienes, obviamente esto, no digo que sea pecado ni sea malo, pero solo como para poder ilustrar. Hay quienes pueden simplemente, y lo hacen con buena intención, decirle al esposo que no tiene empleo en la mañana de un lunes, diciéndole, vaya mi amor, vaya con fe porque el trabajo le sale. ¿Verdad? Y van confiados en que sí, el trabajo hoy va a ser mío. Claro, esa es mi fe. Pero hablando de mi fe humana, mi fe natural, otra cosa es ir encomendándose en la fe a Dios. ¿Me explico? Mi querido hermano, no es mi fe, sino la fe de Dios la que puede provocar cosas sobrenaturales. ¿Sí me está entendiendo? A esa fe me refiero. Hay quienes depositan más fe en su propia potencia, en su propia fuerza, más que en Dios. Ahora, cuando el Señor le dice a sus discípulos, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte, me imagino que algún cerro por ahí cercano era visible, Jesús mostrándose obviamente les dijo, si le dijerais a este monte, quítate y échate en el mar, ¿qué dice ahí? Será hecho.
Sí, no con esto, mi amado hermano, el Señor quería que lo haga, sino que la ilustración de hacer cosas grandes, obviamente, estarían al alcance de su mano. Eso era la enseñanza. Hay quienes por ahí andan orando que los montes se muevan. Esa no era la enseñanza. Mi amado hermano, la enseñanza es que en Dios sean cosas pequeñas como una higuera o cosas grandes como mover una montaña, pueden llevarse a cabo en el nombre de Jesucristo. Todo esto adornado por lo que dice el verso 22. Y ahí es donde muchos se abrazan y dicen, hermano, esto dice la palabra y a la verdad. Aun cuando lo dice, yo lo pido, lo clamo y nada pasa. ¿Qué dice el verso 22? Léalo. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiré. Pregunto, ¿cuántos han visto esto en su vida hecho real al 100%? Al 100, ojo, al 100%. Es decir, todo todo. Y cuando hablo de todo, es todo, sin dejar absolutamente nada fuera. ¿Cuántos en sus vidas han visto el todo de esto hecho real en sus vidas? Y alcen su mano. Con toda certeza. Todo, pero todo. Así de la A a la Z. Y usted le dijo, Señor, esto, y pum, salió eso, como usted lo había, como lo ve. Señor, esto también, y pum, salió. Señor, y aquello también, y está. Yo cuento mis experiencias. A veces yo he ido a orar por gente, pidiéndole sanidad. Y a veces me han dicho que eso ya me de mal abuelo. Porque voy y al otro día murió. En una oportunidad de mi vida, créame, me pasaba con bastante frecuencia. Y a la gente, el hermano no ni lo llame, me decía. Él no, que venga otro. Yo le testifico lo que mis experiencias en todo caso. Yo no he visto el 100% de ese todo. Podríamos aducir de que faltó qué cosa. De que faltó fe. Podríamos aducir de que la falta de experiencia o la falta de creerle a Dios ha sido, digamos, sí, en este caso, las excusas como para que esto no se llevara a cabo. Mi amado hermano, pero el Señor ha dicho que todo, ahí está el problema. ¿Sí? Si usted lo lee, o por lo menos si usted aísla el texto, ¿sí? y nos dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mi amado hermano, aquí no hay tela de que algo se quede fuera, sino que todo sea cumplido. Y nace obviamente una pregunta. ¿Por qué no se cumple en mi vida el todo de las promesas de Dios? Porque aquí es donde mucha gente quiebra, mucha gente, mi amado hermano, comienza a dudar, pero si diríamos así de una manera, de un enfoque muy objetivo, comienza a dudar no de él, hablando de sí mismo, sino de que algo está pasando allá arriba, que no le están, ¿qué cosa? No le están cumpliendo. Dice, ¿cómo es posible? Muchos hermanos y hermanas en la iglesia, hermano, pero si yo le oré al Señor y yo estuve segura y estuve con plena certeza de que en mi corazón, si las cosas iban a pasar como yo le había pedido, pero nada, pasó todo lo contrario. ¿Qué pasa, amado hermano? Sí, ¿qué pasa? ¿Dios me oye o no me oye? Y primero, miren cómo nos escudamos. Primero queremos crear, ¿qué cosa, mi hermano? La barrera de qué? De que si Él me está o no me está escuchando. En pocas palabras, ¿qué cree usted que estamos diciendo con esto? Dudando, sí, pero ¿de qué? ¿De qué? Vayamos, por favor, sí, vayamos, dejemos por un momento Mateo. Retomemos primero de Juan, que allá estamos analizando. Capítulo, por eso es que Juan da la antesala del versículo número 13, en el cual nos dice,
Estas cosas no es que se las escriba cualquiera, las escribo a vosotros que creéis. ¿La iglesia cree o no cree? Que Jesús es el Cristo. Que el Padre, sí, es el Dios Todopoderoso. Y que su Santo Espíritu es el que sí está en la actualidad, mi hermano, sí, administrando la iglesia. Todo creyente cree esto. ¿Verdad que es así? Y entonces, ¿por qué no se dan las cosas cuando yo oro a Dios? O por lo menos no pasan como yo quiero que sucedan. Si le he orado con punto y coma, que el Señor sí atienda mi súplica, que sane a mi hijo. ¿A usted no le ha pasado que ha orado por la sanidad de su hijo y cuando se da cuenta está en el consultorio del médico? ¿A cuánto le ha pasado esto? Yo me recuerdo tanto. Mi hijo nació con un problema. Digo que nació con un problema en las amígdalas. Sí, casi 8 años, mi amado hermano. Creo que fueron algo más. Sí. Era, sí, oración tras oración. Sí. Era, mi amado hermano, ruego tras ruego, súplica tras súplica, pidiendo oración a los hermanos, si pidía en ayuno, o sea, no, así no desperdicié la oportunidad. ¿Por qué sobre todo? Porque mi hijo, con el problema de las amígdalas, mi amado hermano, era un gasto, pero un gasto frecuente y alto. Obviamente, como padres, ¿qué quisimos evitar? La operación. El riesgo de meterlo a un quirófano. Todo doctor que le veía le hacía abrir la boca y decía, ¡uy! Esto hay que sacar. Así de sencillo. Abría la boca, ¡ay, pobrecito! Sí, esto hay que extirpar. A él le detectaron amígdalas así hiperatrofiadas. Hiperatrofiadas. Sí. ¿En qué sentido? Cuando él abría la boca y usted le veía las amígdalas, primeramente hay personas que las tienen tan desinflamadas que hay que estarlas buscando. Hay que hacerle decir al niño, saca la lengua y diga, y ahí están, dice, ¿verdad? Comiendo bien ese problema. Él abría la boca y usted veía las amígdalas. Estaban tan pegadas que aún el tragar la saliva, sí, dolía, costaba. Ahí. Dice, por ahí no pasa ni un paso con agua. De ahí que cuando mi hijo comía, sí, el estómago no era el estómago, eran las mejillas. Así. Iba tragando poco a poco. Esto lo padecimos, mi amado hermano, sí, durante casi 8 o 9 años. Y nosotros orando. ¿Usted no cree que yo no veía el texto y decía, Señor, todo lo que pidiera el Padre leyendo lo recibirá el Señor, sánalo? Mi amado hermano, ¿qué falló ahí? Y vaya que mi hijo era un gasto. Mi amado, quincenas enteras iban directo a la farmacia. Quincenas enteras. Los cheques eran a veces hasta endosados a la doña de la farmacia. Me recuerdo tanto este bendito antibiótico Trifavox. Era el que consumía en mayores cantidades. Si por frascos era un antibiótico muy fuerte y era extranjero, tenía que irlo a conseguir en el edificio Mecanos. No sé si lo saca o lo ubica aquí por en la Avenida de las Américas, y frente al aeropuerto. Sí, lo traían de Chile. No había en las farmacias en ese entonces. Pero no, ¿a dónde voy? Sí, no importó hablar del gasto, pero obviamente la sanidad, por lo menos por las vías por las cuales yo la quería ver, no vino. Mas sin embargo, vino por otra vía. La pregunta es, ¿qué falló aquí? ¿El texto bíblico? ¿Mi fe? ¿Dios? Mi querido hermano, ¿cómo poder responder estas dudas? Porque yo sé que al igual que yo, usted también, sí, ha visto a veces malograda, entre comillas, sus oraciones. Y cuando hablo de malogradas, hablo de que no han sido contestadas conforme a lo que usted ha pedido. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 5 tiene la respuesta. Claro que sí. En el verso subsiguiente está la respuesta del por qué
todo lo que pidieres al Padre, lo recibimos. ¿Por qué sí y el por qué no? Y ahí está la respuesta. Verso número, sí, ¿ya lo tiene? Versículo número 14 al 15 dice, y es de la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa, y quiero por favor que subraye ahí esa última parte que dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entendiendo que ese término, Él nos oye, representa, Él nos la concede. Eso significa. Porque imaginémonos pedir audiencia para que ni siquiera nos escuche, está más que sobreentendido que no nos va a responder. Pero si Él nos escucha, está más que sobreentendido que Él nos va a responder. Ahora, subraya esa parte, que si pedimos alguna cosa conforme, póngale ahí una remarcación, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, llevado a la práctica, ¿era la voluntad de Dios sanarlo Él de manera directa? ¿O era la voluntad de Dios sanarlo Él? Porque en todo caso siempre estará Él, ¿sí?, a través de la mano de un cirujano. He ahí ignorancia. ¿Cómo saber cuál era su voluntad? En el caso de esa sanidad, de que la sanidad vino a mi hijo, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Hacerlo Él de manera directa con su mano o hacerla a través de la mano de un médico? Ese es el aspecto que muchos hijos de Él, hablando de su pueblo, de modo hermano, no logran entender. Y por ende, como no logran ni entenderlo, y mucho menos aceptarlo, entonces sí, viene nuestra crítica y a veces la murmuración ante Dios al decir, Él no me oyó, Él no me respondió, Él no hizo lo que Él dijo en su palabra que tenía que hacer. Quiero que entiendan, amado hermano, sí, conforme a esta enseñanza, de que Dios, sí, tiene la potestad, claro que sí, de responder, ojo, todo lo que Él, a su buen juicio, cree lo que es mejor para nosotros responder. Amén. Si bien es cierto, usted puede utilizar la marquesina de en el nombre de Jesús, tal o cual cosa que usted esté orando, no necesariamente porque lleve el precedente en el nombre de Jesús, Dios tenga que forzarse a hacerlo. Porque cuando uno va a Mateo, que es el texto que leímos, obviamente dice, todo lo que pidieres en mi nombre, ese en mi nombre, a veces uno lo malutiliza. Porque uno puede llegar a pedir en el nombre del Señor que el carro se venga nuevo, que el empleo sea ya, que la salud venga instantáneamente. Uno puede explotar de manera desmedida esa parte en el nombre de Jesús. Pero eso no es, mi amado hermano, como si lo quiero ver de manera financiera, eso no es un cheque en blanco que el Señor nos dé, o por lo menos como a veces ciertos predicadores lo hacen notar, o lo hacen así creer al pueblo. Pide cualquier cosa, que es un cheque en blanco que tú puedes poner ahí cualquier cantidad, y a veces la cantidad es salud para toda la familia, y no sorpresa, o más que nunca la familia está súper enferma. ¿Sí? Mi amado hermano, ese en el nombre de Jesús no es un cheque en blanco, sí, para ser mal utilizado. Todo, aún en el nombre del Señor, debe de ir conforme a su voluntad. Un padre a un hijo. Sí, yo creo que se le presenta como un señor a su pueblo, en el buen sentido de la palabra. Sí, mi amor, dime, ¿qué quieres? Le puede decir el papá.
¿Sí o no? A su hijo. ¿Cuántos papitos han hecho esto alguna vez con sus hijos? A ver, pídeme lo que sea. A ver, para esta Navidad, pídeme lo que tú quieras. Papá, a ver, dame un Play 4. El papito le ha dicho que pida lo que quiera. Y el papá se rasca la cabeza y dice, Play 4, mi amor, ¿cuánto compro? Como 500. Ay, digo otra cosita, otra cosita. El niño quiere el Play 4. La pregunta es, ¿el papá le puede dar el Play 4? Hablando del papá terrenal. Probablemente, ojo, probablemente no. Pero si se hace un esfuerzo, puede ser que sí. El punto es, ¿qué debe de sacrificar ese padre para poder complacer a ese hijo? Y mucho más si él tiene más hijos. Ahí es donde viene la situación. Ahí es donde el padre hace uso, hermano, del equilibrio, de la razón, del juicio, de su buen juicio, y obviamente en función de muchas cosas, él dará el sí o dará el no. Y aquí es donde viene, y quiero plasmar un ejemplo muy práctico en la familia. Pregunto, ¿qué creyente no ora por su familia para que vengan a los pies de Cristo? ¿Verdad que es así? Claro que sí. Y al mismo tiempo, ¿cuántos no oran por salud en medio de la familia? Creyentes y no creyentes. Creo que la mayoría. La pregunta es, ¿cómo Dios hará para que esta oración, que es bíblica, ¿verdad? Porque hay una oración, esa oración es bíblica, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién más? ¿Cree que el Señor Jesucristo será salvo? Tú y tu casa. No son promesas de hombre, son promesas de quién? De Dios. Y Dios dice, perfecto, tú estás que me pides salud y estás que me pides también, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Salvación para tu familia. Listo. Y Dios, mi hermano, obviamente es soberano. Y Él sabrá de qué maneras, formas y estrategias se puede Él valer para que esto se haga realidad. Y el Señor puede determinar, porque es su voluntad. Es conforme a su voluntad. Dios puede ver. Yo voy a traer a todos a mis pies a través de un lindo cáncer. Pero usted oró también por sanidad. Dice, sí, pero primero de las dos peticiones quiero sanar. Y perdone la expresión delito, porque delito no tiene. Pero Dios no mira el cáncer como lo que es muerte. Dios mira el cáncer como la oportunidad para poder traer a sus pies a toda la familia que está en su casa. ¿Me explico? Y querido hermano, ahí hay la voluntad de Dios. Y en su voluntad, Él, mi amado hermano, obviamente va a evaluar qué es lo mejor dentro de nuestras oraciones, o cuál es la, digamos así, cuál es la vía más estable para que su voluntad se lleve a cabo en nosotros. Y ahí es donde nosotros ya no, digamos así, nos desencajamos. Pero ¿cómo es posible? Si yo he pedido es salvación, no muerte. ¿Verdad? Y hermano, ¿cómo entró la salvación? Hablando ya de la iglesia, al mundo. ¿Cómo entró la salvación? Es una paradoja. ¿Cómo entró la vida? ¿Cómo entró la vida en este mundo? Por medio de Cristo, pero a través de qué sacrificio? De su muerte. Ahí es donde uno se rasca la cabeza. Eso no tiene lógica. Claro, humanamente no tiene lógica. Pero, por la vía espiritual, eso produjo vida. La enfermedad trae consigo algo bueno. Humanamente no. Trae pobreza. Porque donde primero pega es donde. Pega los bolsillos. ¿Sí? Pega los bolsillos. Pega en el corazón y los sentimientos. Porque ¿cómo puede sentirse un hijo al ver a su padre o a su madre que se cae en pedazos humanamente en cuanto a su salud?
podrá trabajar con alegría, podrá ir fresco al colegio a rendir, digamos, sus exámenes, o tendrá en sí un peso que no lo hace, que lo está atormentando. La oración no es el problema. Ojo, la oración no es el problema. Lo que pides tampoco es el problema. Llamado, diríamos decir, el eje central en esta noche de enseñanza no es en sí mismo lo que pedimos o no pedimos, sino que todo lo que se hace, si se hace o no se hace, la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. A veces es necesario, mire, usted que pide por ingresos, pasar de una extrema pobreza para poder valorar, aún si diríamos en sí, los pequeños chorritos de bendición material, económica, que Dios quiere guiarte. Amado hermano, dice la Escritura, y quisiera ir a otro texto también relacionado, en la primera carta de Juan, pero retrocedamos o recordemos un texto que ya vimos así, hace algunos estudios pasados, en el capítulo número 3, primera de Juan capítulo 3, recordemos algo, en el mismo pasaje que sí, en el versículo número 21 al 22, 3, verso 21 al 22. ¿Lo tienen? Amados, dice acá, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nuestro corazón no tiene nada que recriminarnos, es decir, estamos de alguna manera satisfechos de cómo estamos manteniendo nuestra relación con Cristo. Eso es lo que menciona o enseña ese verso, ¿sí? Si nuestro corazón no nos reprende, no nos exhorta en ninguna cosa, ¿qué tenemos en ese momento? Porque uno también con Dios pregunta, ¿hasta gusto orar, sí o no? Cuando uno anda mal, hasta el solo hecho de pensar en Dios a uno lo pone cabizbajo. ¿Verdad que es así? ¿Le ha pasado a usted? Claro que sí. Pero cuando uno siente en Dios que la conciencia está, como dice por ahí, está limpia, tranquila, uno hasta ahora está sacando pecho. Señor, Dios de los cielos, ¿cómo dijiste a Abraham? Ahora bendice cuando uno está bien con Dios. Cuando uno sabe que le ha ofendido, Señor, ¿verdad? Mirando al piso, ¿verdad? Como el hijo pródigo, Señor. Me equivoco, a mí me pasa. No, yo no sé si le pasa a usted. ¿Verdad? Uno se ve como una basura cuando sabe que le está ofendiendo. Pero cuando uno sabe que está bien con el Señor, como que uno se siente, pues digamos, hasta con derecho. Padre, soy tu hijo. ¿Verdad? Verso número 21. Sí, el verso 22, bueno, el verso 21 termina diciendo confianza tenemos en Dios. Verso 22, pero aquí es donde quiero aterrizar el asunto. Y cualquier cosa, por esa confianza, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Aquí está la llave, o aquí está el ancla. ¿Por qué causa? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Mira que esto es producto de una relación con Dios en oración. Y usted sabe perfectamente que cuando uno guarda el mandamiento, lo primero que uno reconoce en la oración es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no puedo, mi amado hermano, abusar de la oración. Ojo, abusar de la oración, ¿sí? Solicitándole a mi Creador que haga lo que yo deseo. Amén. Debo de ir bajo los parámetros de lo que yo sé que a mi Creador le agrada que yo le pida. ¿Me explico? Pregunto, es como que usted vaya, y no digo que esto no pueda pasar, cuidado, me va a malinterpretar, pero es como que usted vaya delante de su patrón, como empleado, y le diga a su patrón, si le pida y le solicita, le diga: sea tan amable
podría subirme el sueldo. Vamos a suponer que lo agarre y le doy un ejemplo al jefe. Y le digo, a ver, disculpe el apellido, porque puede ser ofensivo. Sí, a ver, Gutiérrez, dígame, ¿cuánto quiere que le suba? Si usted gana el sueldo básico, pregunto, y sea honesto y sea también prudente. Si usted recibiese esa alternativa, ¿cuánto le pidiera a usted de aumento? Vamos, lo escucho. ¿Cuánto? Sea prudente. Tal vez hay un jefe que es medio cascarrabia, pero le hace como que le ha cogido de lado flaco. Sea prudente. Prudente. ¿Ah? 100 más. ¿Cuánto? $50 más. ¿Cuánto? Que redondea ¿cuánto? Que si gana 360 y pico no va a saber. Ya gana el básico. ¿A cuánto pediría? Que redondea los 500. El doble, dirán algunos. Pregunto, ¿es un parámetro que el jefe podría cumplir? También sea honesto en aquello. ¿Podría? Todo dependerá de qué tan productivo sea su jefe y el trabajo del jefe. ¿Verdad? Pero siendo honestos, no más allá del 100%. ¿Sí o no? Siendo honestos. Porque nadie podría decirle, a ver, jefe, yo gano el sueldo básico, quiero doble sueldo. Nadie diría así, humanamente hablando. Pero a veces somos muy imprudentes al pedirle a Dios. No digo, no me van a malinterpretar. No digo que Dios no lo pueda hacer. Pero a veces pedimos cosas sin sentido. Señor, que no se muera mi abuelo. ¿Cuánto viene el abuelo? Ya papá, 120, pero padre, 100 años más que no se vaya, que no lo amo. Por favor. Hay que pedir conforme a su voluntad. El abuelito necesita ir con Dios. Creo que sí me estoy entendiendo, sí me estoy haciendo captar en mi enseñanza. No digo que Dios no pueda darle más años de vida al abuelo. Pero el abuelo ya necesita. Hay abuelitos que ellos mismos piden, Señor, ya llévame. Y los hijos, los nietos, Señor, no te voy, yo me quiero ir. ¿Me explico? Es conforme a su voluntad. Tú no puedes imponerle, sí, con el cliché de que en el nombre de Jesús que mi abuelo no se muere. ¿Me explico, mi amado hermano? Creo que es un buen ejemplo como para poder entender que nuestras oraciones deben de ir revestidas de la conforme voluntad de nuestro Dios. Otra cosa es que si diga, no Señor, no me dejes el empleo, pero si a Dios en su palabra, conforme a su voluntad, quiere que tú trabajes. ¿Sí me está entendiendo? Usted no le puede decir, Señor, que mi hijo no trabaje porque no quiero que se vaya de la casa, que se quede conmigo. Es mi hijo, 40 que es mío. Señor, que no aparezca ninguna grilla por ahí, no encante. Tienes que pedir conforme a su voluntad. Cuesta dejarlos ir, ¿verdad? Sí me está entendiendo. No puedo mal utilizar, no puedo mal elaborar las oraciones sabiendo que hay una voluntad soberana ya escrita que ha determinado que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y dejará a los suegros. ¿Sí me explico? Por eso es que cuando en Dios de pronto Él permite cosas nefastas, cosas terribles,
uno no puede hacerle huelga a Dios diciéndole, ¿por qué no llegaste? Se hizo conforme a su voluntad, no conforme al capricho de tu oración. Y cuando la voluntad se hace, mi amor hermano, su pueblo acepta la voluntad. María y Marta, al ver morir a su hermano Lázaro, le reclamaron a Jesús: a ver, Señor, si no hubieras venido tan tarde, le dijeron, no hubiera muerto. Ellas, mi hermano, fueron muy, digamos así, sí, explosivas en ese sentido. Dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, mi hermano no estaría muerto. Te atrasaste, Señor, ya viste, me quedaste mal, no respondiste. En el caso actual, ¿a qué? A mi oración. Yo te pregunto, ¿y cómo tú sabes si esa muerte o esa desgracia no está trabajando en el corazón de las gentes? A veces es necesario caer enfermo, ir a parar a un hospital. Claro, eso no tiene sentido para alguien que de pronto, sí, diríamos, está aparentemente buscando de Dios dirección. Pero tiene mucho sentido si vas a parar al hospital y Dios te usa simplemente como un Dios le bendiga, si de pronto a otro paciente que necesita esa palabra. Y tú dices: Señor, me hiciste gastar, me hiciste desvelar. Sí, yo estaba bien, salía del culto. Mira, ¿qué pasó algo terrible, por ejemplo? ¿Verdad, mi hermano Jaime? Sí. No me deja mentir. Pero aún en medio de las desgracias, pregunto, usted, hermano, disculpe que lo use esta noche, si como ejemplo nada más, si usted ora por su esposa, ella me imagino que también ora por usted. Claro que sí. ¿Y usted se esperaba la desgracia de ayer? Claro que no. Pero oró por protección, claro que sí. Porque ocurrió entonces. Porque Dios falló. No. Porque se hizo, ¿qué cosa? Justo ayer, ¿qué se hizo? Dios cubrió todos los días anteriores, pero el día de ayer Dios dijo: hoy quiero hacer mi voluntad. ¿Me explico? Y mi voluntad hoy no es darte esa seguridad que te di los días anteriores. Hoy quiero levantar mi seguridad para que algo negativo ocurre, pero para usar eso negativo para el bien de otras vidas. Y el Hijo debe decir amén. El que cree en Dios debe decir amén. Porque esto es conforme a tu voluntad. Como lo que dijo Jesús en la cruz: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Usted se imaginaba ver a Jesús sin la cobertura de su Padre. Mira, cualquiera, nunca. Pero en ese día de la cruz, Jesús estaba completamente solo. Y si algo un hijo de Dios no desea que nunca falte, es la presencia de Dios en su vida. Pero hay momentos en que uno a veces se siente solo. Claro, eso en apariencia, pero en Dios nunca estamos solos. Mi querido hermano, todo esto concluye en lo que dice, si retomamos por favor, Primera de Juan 5, verso número 15. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ya sabe cuál es la marquesina que debe de contemplar a eso. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mi amor hermano, pero ve, si diríamos así, a manera gráfica, pero ya me morí, hermano, y mi hijo quedó con el vicio. ¿Cuántos han visto cosas como estas? Ya se murió, la madre era cristiana, clamaba por sus hijos, ella ya se fue con el Señor y la familia quedó hecho un caos.
Dirá cualquiera, hermano, fue defraudada esa hermana. Dios no le respondió. ¿Está seguro? Mi amado hermano, la muerte no puede trascender a las promesas de Dios. Dios no necesita que tú veas que tu hijo sea salvo para salvarlo. Dios lo puede hacer aún posterior a tu muerte, a mi muerte. Porque si Dios desea salvar a mi hijo aún después de mi muerte, lo puede hacer aún cuando él esté en ancianidad agonizando para salvarlo. ¿Sí me entiende? Porque no es conforme a mi voluntad, sino a la suya. Pero la petición está ahí, esperando, ¿qué cosa? El poder, sí, llevarla en Dios a cabo. ¿Usted se acuerda del texto bíblico allá en Apocalipsis, donde las almas están clamando, pidiendo qué cosa? ¡Justicia! Señor, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo habrán tenido las almas ahí clamándole por justicia? De pronto, eternidades. Abel clamaba desde la tierra, pidiendo justicia. ¿Verdad? Y en Apocalipsis, a todas esas almas, Dios les dice, tranquilos, esperen, les voy a hacer justicia. Pero cuando se complete el número de sus conciertos. No es cuando ellos clamaron que el Señor dijo, ¡ay, Señor, me olvidé! ¡Hay justicia! Repito para Juan Pérez, justicia. No. Aguanten, esperen, lo voy a hacer. No cuando tú me lo pides, sino cuando yo, conforme a mi voluntad, lo designe. Amén. Espero que Dios haya podido hablar a la necesidad de tu corazón. Aleluya. A Él sea todo el honor y toda la gloria. Y si Dios nos lo permite, el próximo sábado estaremos enseñando o predicando, sí, mi querido hermano, sí, de un tema fascinante como lo es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Del cual tanto se habla tanto en los evangelios como en la primera carta de Juan. ¿Lo quiere saber? Hay un pecado que no tiene perdón ni en esta ni en la futura. Y eso lo tomaremos el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre